Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Comenzó el año 2020 y el mundo entero sigue minuto a minuto los hechos que tienen lugar en Medio Oriente, que han generado incertidumbre sobre la posibilidad del estallido de un nuevo conflicto bélico a gran escala. Repasemos los hechos que evidencian esta tensión entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Veamos algunos de los hechos. Mayo del 2018, Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear. Agosto del 2018 a abril del 2019, Estados Unidos impone sanciones económicas contra la República Islámica. Mayo a junio del 2019, ataques a tanqueros petroleros en el Golfo de Omán. Junio del 2019, un dron estadounidense es derribado en territorio iraní. También entre julio y agosto del 2019 hay enfrentamientos en el estrecho de Hormuz e Irán anuncia que sobrepasa límites del acuerdo nuclear. Septiembre del 2019, ataque contra la petrolera Aramco, esto en Arabia Saudita. Y ya en este año, 3 de enero, muere en un ataque aéreo el general iraní Qasem Soleimani y el miliciano Abu Mehdi al-Muadis. Irán dijo que cobraría venganza a Estados Unidos por estos hechos. También el 4 de enero, Trump anunció que tenía seleccionados 52 blancos de ataque en territorio iraní si la República Islámica respondía militarmente. El 5 de enero, el Parlamento de Irak votó una moción para pedirle al gobierno de ese país que pusiera fin a la presencia de las tropas extranjeras. Esa misma noche, misiles impactaron muy cerca de la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Bagdad, la capital iraquí. El 6 de enero, Irán despidió al general Soleimani como héroe nacional en un funeral multitudinario en 3 ciudades diferentes de ese país. Y el 7 de enero, el Parlamento de Irán vota a favor de considerar el ejército de Estados Unidos como terroristas. Esa misma noche, Irán atacó 2 bases militares en Irak. El 8 de enero, el presidente Trump hace un llamado a la calma y anunció más sanciones para Irán. Bueno, pues pese a este mensaje un poco más conciliador por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una leve disminución de la tensión, hoy después de los anuncios hechos por el gobierno de Canadá y de Estados Unidos en torno al accidente de un avión comercial ucraniano en territorio iraní, vuelven a quedar otra vez en punta allí las fuerzas de los dos países. Hoy entonces en el debate hablaremos sobre si hay posibilidad de una nueva guerra en Medio Oriente o si se mantendrá simplemente una tensión fuerte entre Washington y Teherán. Para analizar este tema están con nosotros en el estudio de France 24 María Teresa Ayá. Ella es analista internacional. También está con nosotros Marcos Pekel. Él es docente, columnista internacional y es director de la Comunidad Judía de Colombia. Vía Skype desde la ciudad de San Sebastián, en España, está con nosotros José Antonio Eguido. Él es doctor en sociología y se conecta también Josep Umir. Él es exmilitar, experto en seguridad global y es director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, que se une a esta conversación desde la ciudad de Washington. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden ser partícipes de este debate. Deje todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Se las recuerdo rápidamente. En Instagram nos encuentran, o en Facebook o en Twitter nos encuentran como @France24_ES. Puede usar el numeral El Debate F24 o también a mi cuenta personal @Santilogo. Pues comencemos entonces por el tema del día, que es lo que hablaban varios medios de comunicación a nivel internacional y un poco el respiro que tenía la comunidad internacional, una posible reducción del tono en el diálogo entre los dos países. Y comienzo por María Teresa, aquí en el estudio. ¿Hay de verdad una reducción en el tono, en la forma de dirigirse a estos dos países que puede darle calma a la comunidad internacional? Yo no pensaría en eso. Yo creo que Estados Unidos e Irán vienen enfrentándose a través de terceros en guerras de proximidad desde hace 40 años, desde la Revolución del 79, y lo que hemos visto es una escalada no solo en la última semana, pero en los últimos años también. Yo creo que esto va a seguir siendo un tema. Irán, Estados Unidos van a seguir enfrentándose. Puede que no sea una guerra abierta, pero sí va a haber encuentros en Irak. El pobre Irak está, para citar al presidente iraquí ayer, entre Estados Unidos, un aliado, e Irán, su gran vecino. Entonces va a seguir habiendo enfrentamientos. Lo del avión es algo que nos tiene a todos un poco intrigados sobre qué fue lo que pasó. Y lo que queda claro del avión y de los ataques iraníes es que Irán está diciendo: yo estoy aquí, puede que ahorita no me interese una guerra, una pelea, pero si tocara, tengo con qué.
Entonces yo creo que el escenario de paz lo veo lejano. Por este lado, Marcos, su opinión al respecto. Yo creo que Irán, para buscar una retaliación respecto al asesinato o a la muerte de Qasem Soleimani, va a buscar réditos políticos. Irán siempre tiene la posibilidad a través de sus proxies de llevar a cabo atentados terroristas. Lo ha hecho. Para Irán el límite es el planeta entero. Pero por ahora réditos políticos que significaría de pronto un debilitamiento de la presencia de Estados Unidos en la región, especialmente Irak. Irak es el principal epicentro en este momento de ese conflicto político entre Irán y Estados Unidos, y pues obviamente ya ese conflicto pasó a las armas con los actos que vimos en los últimos días. Pero no podemos decir que el capítulo está cerrado. Es claro que Irán no puede llevar a cabo una guerra convencional. La doctrina de seguridad nacional de Irak es la supervivencia del régimen, eso es todo, y provocar a Estados Unidos a una reacción que lo lleve a Estados Unidos a atacar territorio iraní es algo que Irán no quiere, es algo que Irán no necesita. Para eso utiliza sus proxies, Hezbollah en Líbano, las milicias populares en Irak, los hutíes en Yemen, que han sido muy utilizados por Irán para atacar tanqueros, para atacar a Arabia Saudita, el principal aliado. Por lo tanto, creo que es un capítulo que todavía sigue abierto. No se ha dicho la última palabra. Puede ser que la escalada no se dé ahora, pero sí, no sabemos qué va a pasar mañana, y sí es como decía María Teresa, esto ha sido un conflicto que lleva 40 años desde la toma de los rehenes, con un pequeño interregno durante el gobierno Obama cuando se negoció el acuerdo nuclear, pero bueno, ya sabemos qué pasó con el acuerdo. Y con acontecimientos que van cambiando con el paso de las horas. Cada hora llega una alerta de las agencias internacionales diciendo de algún anuncio desde Bagdad, desde Teherán o desde Washington. Le pregunto al señor José Antonio Guido su opinión al respecto. ¿Estamos hablando de un desescalamiento de esta tensión o claramente aquí vamos a tener un enfrentamiento en las próximas semanas? Hola, muy buenas noches aquí. Me complace mucho hablar con ustedes, les agradezco la invitación. Mire, es una situación completamente inédita y de una extrema gravedad para el mundo, porque la última vez que un país reivindicó un ataque contra una base militar norteamericana fue el año 43 y fue Japón contra Pearl Harbor, y los norteamericanos respondieron matando al organizador de esa operación, que era un almirante japonés, que es el último alto dignatario militar de un país enemigo que los Estados Unidos han asesinado desde el año 43. Es un ataque y una violación salvaje, es el derecho internacional público, que prácticamente no existe, y el mundo ha estado al borde de un escalamiento que hubiese sido realmente catastrófico, porque Irán asumía que iba a atacar, avisó que iba a atacar, y además el ataque se produjo. Al parecer no ha habido bajas, no se saben, las informaciones de prensa no existen. Los Estados Unidos dicen que no ha habido bajas, sí, pero el hecho objetivo es que Irán ha bombardeado con sus misiles las dos bases más importantes que tienen en Irak. Si no ha habido bajas es por la precisión, además, de las armas de las que dispone Irán, que después de 40 años de sanciones y de prácticamente aislamiento han podido desarrollar una alta tecnología militar. Y, oh sorpresa, el señor Trump, que estaba amenazando con una guerra absoluta, hablaba de 52 objetivos a destruir en el país, sí, cambia de retórica, suspende su declaración pública y, además de insultar al militar que ha matado, que es un altísimo militar, es como si los Estados Unidos sufriesen la muerte del jefe, sí, del Pentágono a manos de Irán. Lo que ocurre es una no declaración de guerra, una no respuesta militar, un desescalamiento inmediato, e Irán dice, sí, efectivamente, no ha terminado, pero hay un objetivo político muy importante, que es la salida de todas las tropas militares norteamericanas de la región. Y esto es acompañado por la declaración del Parlamento iraquí en el mismo sentido, salida de las tropas militares. Hay una situación efectivamente de guerra, hay una declaración de guerra por parte de los Estados Unidos, pero lo que no se está llegando es a un enfrentamiento masivo
y catastrófico, lo Sí, cual es hasta una el muy buena momento, noticia. señor Eguido, porque no sabemos qué pueda pasar en el transcurso de las semanas conforme a la rapidez que están ocurriendo los hechos. Señor Josep Umir, su opinión para terminar esta primera ronda. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Marcos y María Teresa, que esto es digamos, una temporada, una pausa, digamos, en la tensión que tiene Estados Unidos con Irán, que va por 40 años, siempre ha habido subidas y bajadas, pero ha habido una escalación por parte de Irán durante los últimos, por lo menos últimos 12 meses, el último año, en 2019. Por lo menos, en 2019 había por lo menos 19 agresiones por parte de Irán contra intereses, instalaciones o aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente. O sea, ellos estaban en un proceso de escalación. Yo creo que la operación de contraterrorismo que hizo Estados Unidos, donde mató a general Qasem Soleimani, frenó un poco esa escalación, sí, pero temporalmente no más. Ahora, pues, solo para tocar un poco el ataque que hizo Irán contra las bases militares en Irak, en el norte y occidente de Irak, yo creo que eso era más un show que cualquier otra cosa, porque hasta se está descubriendo ahora que mandaron un mensaje a los iraquíes anticipando el ataque, o sea, no aprovecharon elementos de sorpresa. Entonces yo creo que ese ataque fue más dirigido a un mensaje al entorno de Irán, porque lo que el régimen iraní, lo que los ayatolás tienen más miedo es que el pueblo iraní que ha estado manifestando el régimen por los últimos 3 meses se levanta más fuerte sabiendo que el régimen está débil y se ha visto débil con la muerte de Qasem Soleimani. Entonces yo creo que quiere mostrar fuerza en el exterior para dar un mensaje fuerte en el interior de Irán. Sí, señor Umir, usted ya toca mi siguiente punto aquí en mi agenda de temas, y es precisamente que analicemos los contextos políticos y económicos en los que están Estados Unidos e Irán, que son dos escenarios particulares. Usted dice que en Irán la población está manifestándose en las calles, hay problemas económicos por las sanciones. ¿Cómo está la situación allí y cómo está la situación en Estados Unidos? Tenemos el impeachment a la vuelta de la esquina y también las elecciones presidenciales. Claro, primero voy a tocar el tema de Irán porque no solo son las sanciones que es lo que está resultando en la debilidad económica de Irán. Irán también es su política económica. Nunca ha podido crecer muy grande económicamente porque tiene una política económica fracasada. Es más, los ayatolás yo creo que prometieron mucho cuando firmaron el acuerdo nuclear. Era como prometieron que creo que dijeron que su economía iba a crecer hasta más grande de Turquía, y eso nunca pasó. Se prometieron mucho ese dinero, esos ingresos que tuvieron de esos 150 mil millones de dólares y los otros ingresos que tuvieron con abrir su economía con Europa, lo gastaron inmediatamente, lo gastaron en su deuda, que es superando a 300 mil millones de dólares, y lo gastaron en estas actividades asimétricas por todo el Medio Oriente, que es costoso. Entonces yo creo que el pueblo se cansó de esas promesas falsas y de esa prácticamente ese estanca que pone el régimen iraní sobre su pueblo, que es un pueblo que tiene mucha historia y mucha capacidad. Y en cuanto a Estados Unidos, señor Umir, para redondear, para que todos los invitados puedan participar, porque se me acaba el tiempo. Adelante. Sí, no, para Estados Unidos es verdad, estoy aquí en Washington, estamos en un año electoral y bueno, yo creo que aquí en Washington muchos quieren a veces reducir las cosas a simplemente un tema político. Obviamente va a haber cálculos políticos en este año cuando hay cualquier toma de decisión. Sin embargo, hay algunas cosas que tienen mucho que ver con la seguridad nacional del país. Y yo creo que esto es uno de esos incidentes. Yo creo que cuando el presidente Trump lanzó la operación de contraterrorismo contra Qasem Soleimani, no estaba pensando tanto en su reelección. Yo creo que estaba pensando en todo, en cómo desescalar esta situación con Irán. Le hago la misma pregunta al señor Eguido. Bueno, brevemente, por favor. La pregunta es en relación al escalamiento, la situación en Estados Unidos. Mire, yo no he visto ninguna situación de guerra de Estados Unidos en las que la oposición, el Partido Demócrata en este caso, se ponga frontalmente en contra del partido que está en el gobierno, porque cuando Estados Unidos se lanza a la guerra genera un consenso político entre sus actores fundamentales. Esta situación no se produce. Trump está en un proceso de impeachment. Ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos le ha vetado la posibilidad de declarar la guerra a Irán, y hay de los principales factores de la política de los demócratas una condena absoluta por la irresponsabilidad criminal del presidente Trump, que ha puesto al país al borde de una guerra que es muy dudoso que fuese a ganar, y los más duros
críticos son precisamente la señora Pelosi, el candidato Joe Biden, Sanders y otros políticos demócratas. Por el lado iraní era inevitable una respuesta muy dura, porque hemos visto a millones y a millones de personas pidiendo una venganza. El gobierno estaba absolutamente obligado a responder, lo han hecho de una manera precisa, se ha evitado una situación de la mayor gravedad para la región. Lo digo otra vez. Y desde luego el motivo, hay que estudiar cuál es el motivo de este asesinato, porque parece que él llevaba una misión para reconciliar a Irán con Arabia Saudita, y pudiera ser que Trump ha tratado de evitar esa situación de arreglo entre Arabia Saudita y Irán, ¿no? Y aquí en el estudio de France 24, María Teresa, su opinión, después de todos estos puntos de vista. Bueno, yo retomo lo que decía en su momento Joseph, de que Irán se tiene que mostrar fuerte, sobre todo frente a un año de muchas protestas, un año donde la economía no funcionó, la gasolina llegó a $200. Siendo un país petrolero. Siendo un país petrolero. Han sido los disturbios más grandes que ha visto Teherán e Irán en 40 años. Anteriores a estos llevaron al cambio de régimen. Entonces, eso de mostrarse fuerte puede a veces salirse para el otro lado y volverse en la excusa que necesita el régimen, como un sofisma de distracción, buscar por fuera qué hacer. Voy a distraer a la gente. No solo me muestro fuerte, sino tengo que distraerlos, y nada mejor que pelear por lo que yo defiendo, por los valores chiitas, por los valores islámicos, por la revolución. Eso hay que mirarlo de todas maneras, yo no lo descartaría. El presidente Rouhani está muy débil y él tiene que mostrarse ante el Consejo Islámico como que tiene algún poder. En Estados Unidos, por otro lado, es cierto que hay problemas con el Congreso, con la declaración de guerra. Llama la atención que pareciera más importante la forma de declarar la guerra a Irán que el fondo y el contenido y el porqué de la guerra. Eso pareciera lo que molestó a los congresistas. Llama la atención. Sí. Y no es buena estrategia en un primer mandato, antes de ser reelegido, declarar la guerra. Lo vimos con Bush padre, que ganó una guerra en su primer mandato y a pesar de eso perdió. A los americanos el tema internacional no les mueve el voto, se los mueve la economía. Entonces no habría una disposición ahí, un apoyo fuerte a Trump. Y en este momento la economía de Estados Unidos está dando buenos resultados desde el punto de vista del gobierno, es lo que tiene para mostrar al electorado. Marcos, para terminar esta ronda, su opinión. Mire, los problemas en Irán no desaparecen porque la gente haya salido masivamente y no sabemos cómo salieron. Esas manifestaciones las vemos también en Venezuela, cuando salen los chavistas vestidos de rojo, llevados en buses a las protestas para mostrar cantidad. Los problemas en Irán no han desaparecido ni van a desaparecer. 1.500 muertos es el número más conservador que puede haber de los... porque el régimen iraní funciona así. El régimen iraní en el 2009, cuando fue la Revolución Verde, en unas elecciones ya fraudulentas, donde el candidato líder está en la cárcel, está en prisión domiciliaria, hubo protestas masivas y los grupos paramilitares dirigidos precisamente por Soleimani, por la Guardia Revolucionaria, que es el Basij, mataron miles de personas. Eso lo pueden hacer en cualquier momento. Así funcionan las dictaduras, así funciona Irán. Los problemas económicos no son únicamente razón del bloqueo y las sanciones. Como decía Joseph, es una economía mal manejada con un modelo fracasado y usted decía que con mucho petróleo, pero es que si nosotros podemos saber, los países petroleros, muchos de ellos tienen economías bastante precarias, mientras que países que no tienen petróleo les termina yendo mucho mejor. Sí. Por lo tanto, los problemas en Irán siguen y lo de Soleimani va a desaparecer y los problemas van a seguir y la gente va a seguir sin empleo y la gente va a seguir sin comida y la gente va a seguir con la gasolina cara y la gente va a seguir sin servicios públicos, pero saben que si salen a la calle los matan y así funcionan las dictaduras hasta que finalmente se caen y eso es lo que definitivamente hay en Irán. Pues en Estados Unidos yo creo que esa polarización que existe de la administración Obama es tal que acá hay un muro. Acá están los republicanos, están los demócratas, y no hay ningún argumento que uno pueda decir para convencer al otro.
Desde el programa de No hay un salud de consenso en Obama nada. se abrió esa polarización. Entonces el tema del impeachment es un tema que no va a pasar nada con él. Están ahora en un pulso político si presentan los cargos o no los presentan, pero si los presentan o no los presentan no va a haber impeachment. Va a haber campaña y la campaña va a ser sangrienta y, como decía María Teresa, y eso sí lo que dicen los americanos, es la economía estúpida y la economía va muy bien. Hoy Trump sacó un trino, y permítame que me pareció muy, muy típico de Trump. Dijo, la economía va tan bien que si usted con su fondo de pensiones ha ganado el 90%, felicitaciones, el 80%, felicitaciones. Si usted ha ganado el 50%, mire lo que está haciendo mal. O sea que eso muestra que Trump está muy confiado de que la economía es la que lo va a catapultar al segundo mandato. Es su carta a jugar para esta reelección. María Teresa, quiero que miremos dos temas que están ligados y es el escenario en la región. ¿Cómo estaría el rompecabezas de la región? Porque vemos a Irán, que tiene el respaldo, siempre lo ha tenido de países como Rusia. Con Turquía tiene una buena relación, pero ahí en la zona del Golfo está Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, está Israel. Y hay pequeños países que tienen relaciones cercanas con Estados Unidos y están en el sándwich con Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Turquía. ¿Cómo quedaría ese rompecabezas ahí? Y no se nos olvide Siria. Y Siria, por supuesto. Líbano. Sí, claro que sí. Para Irán, los países alrededor de él, desde que llegó la revolución en el 79, su política exterior fue exportar la revolución islámica. Y para eso, precisamente, el general Soleimani, su trabajo era fortalecer este entramado de redes terroristas, milicias por todo el Medio Oriente. Eso le generó a Irán enemigos, y yo no diría que amigos, pero gente que depende de la plata iraní más bien. Entonces tenemos el caso de Siria y, por ejemplo, es curioso anotar que Soleimani fue el que convenció a Rusia en el 2015 de entrar y ayudar un poco con Siria, sobre todo cuando se enteró que Arabia Saudita, otro actor supremamente importante, estaba financiando la compra de armas en Siria en contra del régimen. Arabia Saudita, yo diría, es uno de los actores más importantes que tiene que enfrentar Irán en la región. Es un poco su némesis, tanto religiosa como política y como de hegemonía regional. Están las milicias, sí, están los países pequeños, está Siria, Líbano, Yemen, está Israel, pero el gran país que es su némesis y se ha convertido en el aliado entonces de Estados Unidos es Arabia Saudita, que lleva detrás a Emiratos Árabes. Sí. Y esta guerra la podemos ver en el escenario de Yemen, con los hutíes que decía Marcos, con lo que financia Irán en contra del régimen en Yemen, y eso distanció de Qatar y de otros países del Golfo precisamente a Arabia Saudita. Que es otro escenario de lo que usted decía, esta tercerización de los conflictos que tienen lugar en otro escenario. Irán siempre ha dicho que si pone un pie en Irak, en 3 días está en Riad, en Arabia Saudita, y esa es la amenaza con la que ha mantenido siempre a la zona. Desde este lado, Marcos, ya le doy paso a mis invitados en conexión remota. La perspectiva de Israel, ¿cómo ven este conflicto y cómo están manejando allí la situación? Israel está manejando la situación de manera sencilla con base en su doctrina de seguridad nacional, que es la supervivencia del Estado, no permitir que Irán, que es un enemigo, no deberían serlo. Son antiguas civilizaciones históricas, pero Irán de la revolución decidió declarar a Israel su enemigo, están a 2.000 kilómetros de distancia y no ha permitido que Irán se asiente en Siria. Más de 100 ataques ha llevado a cabo Israel en Siria para evitar que Siria la Guardia revolucionaria. Pero mire, usted tiene esto en todo. Usted habla de una alianza que no es tal, porque Turquía, Rusia e Irán, eso es una alianza pegada con babas. No es una gran alianza. Irán no tiene alianza, aliados. Pero son países con los que han tenido relaciones. Es una alianza que ahora sirve, pero mire que Turquía y Rusia han tenido enfrentamientos en este momento en Siria. Esa alianza está empezando a resquebrajarse. Usted tiene 3 fracturas en este momento en el Medio Oriente. Sí. La fractura entre chiitas y sunitas, y cínicamente fomentada por Arabia Saudita e Irán. Tiene la fractura en el mundo sunita, entre Turquía y Qatar por un lado,
Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos por el otro, que es una fractura que se nota en el bloqueo a Qatar, que se nota cuando derrocaron a Mohamed Morsi de la Hermandad Musulmana en Egipto, y que está llevando a una guerra en este momento en Libia, porque un gobierno está siendo apoyado por Turquía y el otro está siendo apoyado por Egipto y están a puertas de una mayor confrontación. Y la tercera fractura es la que hay entre Israel, Irán y sus proxies, que es la que ha estado más caliente militarmente, latente, donde Israel ha venido atacando a Hezbollah en Siria, a Irán en Siria, a Irán en Irak y a las milicias chiitas en Irán y a la yihad islámica en Gaza. Esas tres fracturas, junto al conflicto geopolítico entre Rusia y Estados Unidos, pues tienen en Medio Oriente una turbulencia geopolítica muy compleja de alianzas cambiantes y de líneas rojas que no son claras y que hoy están acá y mañana están acá y en cualquier momento una chispa le prende todo. Vamos a conectar con nuestros invitados que están en la ciudad de San Sebastián y en Washington. Señor Guido, le pido brevedad porque me quedan pocos minutos de programa. Su opinión sobre este escenario político y cómo se pueden mover allí los mandos con los países de la región de Medio Oriente. Mire, la derrota de los planes occidentales para destruir la República Árabe Siria ha cambiado completamente la geopolítica en la región. Yo creo que también una de las razones por las que han asesinado a Soleimani es porque él se ha enfrentado y ha destruido los planes terroristas de este conglomerado manejado por los servicios secretos occidentales y financiado por Arabia Saudí y las petromonarquías de Al-Qaeda, Al-Nusra, Estado Islámico, que quería destruir Siria. Eso no ha sido así y a partir de ahí la geopolítica cambia. Turquía se acerca a Rusia, Qatar se acerca a Irán, la política de los norteamericanos está uniendo a todas las fracciones iraquíes, incluso los enemigos de Irán dentro de Irak para la salida de las tropas norteamericanas. Sí. Y hay otro elemento muy importante, que es la fuerza creciente que tiene Rusia en la región y que es quien va a sustituir la influencia norteamericana y francesa también. Ahora Macron, ahora que estamos en un canal francés, el señor presidente francés hizo este verano algún intento de acercar las posiciones, acercarse a Irán, no tiene fuerza política, Francia está condenada también a desaparecer de la zona, va a intervenir porque ha sido fundamental el rol político, diplomático y militar de Rusia para la derrota del terrorismo y defender la seguridad de Siria. Interviene económicamente China, que acaba de firmar unos acuerdos petroleros muy importantes con Irak, y unas maniobras navales de Rusia, de China y de Irán en la zona cercana, porque desde luego China quiere seguir abasteciéndose del petróleo iraní y del petróleo de la zona. O sea que estamos en las puertas de un cambio geopolítico completo en el corto, en el medio plazo en la región. Señor Umir, para concluir este tema, su opinión. Sí, bueno, yo creo que la alianza mayor que Irán ha estado construyendo durante el siglo XXI, especialmente en materia geopolítico, es el triángulo entre Irán, Rusia y China. Y eso creo que se está evidenciándose más y más, especialmente en Medio Oriente, pero también en otras partes del mundo, incluso en América Latina. Entonces, dentro de esa alianza, creo que José Antonio lo mencionó, se han incrementado capacidades. Es una alianza basada en el comercio de energía y armamento, pero se han incrementado capacidades en el ámbito militar. Como dijo José Antonio hace poco, justo en este proceso de escalación de Irán, hizo un ejercicio militar conjunto entre las armadas de los tres países en el Golfo de Omán, donde estaban mandando un mensaje que pueden tener capacidades conjuntos en el ámbito marítimo. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que mirar yendo adelante con cómo Irán se va a alinear con Rusia y China para enfrentar a Estados Unidos. Y ahí quiero dejar un punto, y con eso termino. Qasem Soleimani era también una persona muy afín a Rusia. Es más bien uno de los generales que aprendió mucho de Soleimani, aprendió mucho ese general Gerasimov, de doctrina Gerasimov de Rusia, en el aspecto de guerras híbridas y asimétricas. Entonces, esta operación que mató a Qasem Soleimani también era un golpe duro contra los intereses de Rusia en Siria particularmente. Me quedan 4 minutos de programa. Quiero hacer la conclusión y la pregunta que quiero hacer es, pues no tenemos bola de cristal para
para saber qué es lo que va a suceder, pero ¿cuál creen ustedes que va a ser lo que va a suceder en los próximos días? Y comienzo por mis invitados en conexión remota, José Antonio Guido, por favor, su conclusión rápidamente. Bueno, yo quiero decir que los Estados Unidos han perdido completamente su prestigio en la zona. Intenta salvar la cara el presidente Trump en un año electoral. No puede asumir que empiecen a llegar soldados muertos a los Estados Unidos y desde luego ha pedido un diálogo. No va a haber ningún diálogo, desde luego, de Trump con Irán hasta las elecciones, y si sigue reelecto Trump tampoco habrá ningún diálogo posible. Una solución extraordinaria sería la recuperación del acuerdo nuclear que Trump y su equipo ha tratado de reventar, que era la mejor solución para estabilizar la zona. Sí, pero, señor Guido. Eso. No diálogo y recuperación del acuerdo nuclear. Señor Umir, en la ciudad de Washington, su conclusión. Yo creo que me gustaría decir que creo que esto se va a desescalar y desaparecer, pero sin embargo eso creo que la historia no es. Los últimos 40 años en esta tensión que hay entre Irán y Estados Unidos, lo que hemos aprendido es que si provocas o no provocas a Irán, si les atacas o no atacas a Irán, Irán siempre te va a atacar, y que ellos consideran a Estados Unidos como su gran enemigo. Entonces, en ese aspecto yo espero que va a haber más agresiones por parte de Irán en 2020, pero esas agresiones van a ir más en el estilo de ellos, en la parte de guerra simétrica, usando sus milicias, usando sus proxies. El punto de inflexión, pero donde yo creo que Irán realmente va a tomar, cuando Irán decide tomar la pelea dura contra Estados Unidos, es cuando activa sus proxies, no en el Medio Oriente, pero por fuera este lado, del... María Teresa, en el estudio, se me acaba el programa rápidamente, 50 segundos. Muy rápidamente. En este caso, era la chispa que iba a explotar el polvorín, pero no funcionó así. No obstante, el polvorín sigue ahí. Hay un viejo dicho persa. Dice, todos tenemos más de lo que creemos en años, en pecados, en deudas y sobre todo en enemigos. Los enemigos siguen ahí y el polvorín sigue ahí. Sigue latente. Y por este lado, Marcos, para terminar. También muy breve, se trata de un ajedrez multidimensional de varios pisos, de varias piezas, donde el ajedrez es político, pero los misiles están ahí parqueados al lado para cuando se necesite. La combinación de todas las formas de lucha por parte de los actores para ganar más influencia y para evitar perder el espacio que tienen. Bueno, pues ahí tenían ustedes las opiniones de nuestros invitados del día de hoy, María Teresa, Marcos, José Antonio y Josep. Gracias por haber estado con nosotros analizando este tema aquí en France 24. Gracias a ustedes también por su participación en las redes sociales. Pueden continuar dejando sus preguntas y comentarios en las diferentes redes sociales de France 24. Siga con nosotros. Feliz noche.